Dale. Bueno, y como les iba diciendo, bueno, lo que vamos a ver ahora son lo que son los sensores de caudal o tubo Venturi, ¿sí? Eh, los sensores de caudal, ¿sí? Los más viejos, los más antiguos, en sí son todos medidores de presión, ¿sí? No hay otra forma de medir caudal que no sea por medición de presión. Y todo se debe a dos ecuaciones, ¿sí? Si se fijan acá, no sé si alguna vez vieron un tubo Venturi, en Wilde hay, en una de las cámaras de la sala tercera hay tubos Venturi, están abajo en una cámara cerrada, hay también placas o edificios, si en algún momento pueden pasar por ahí, pidan permiso y los pueden ver. Son básicamente unos tubos que están construidos con una cierta forma, ¿sí? Que lo que hacen es hacer que el caudal empiece a aumentar su velocidad y cuando yo aumento la velocidad en un líquido, lo que sucede es que hay una disminución de la presión estática, ¿sí? Acá en este punto se llama low pressure tap, que es la entrada de baja presión, y en este punto tenemos lo que es la entrada de alta presión. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá se está cumpliendo lo que es el principio de Bernoulli, ¿bien? Y el principio de continuidad de caudal, que son estas dos ecuaciones que están en este punto. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo. Fíjense, acá tenemos tres parámetros. Lo que dice la ecuación de continuidad de Bernoulli es lo siguiente. Las presiones es una ecuación de conservación. La ecuación de Bernoulli lo que tiene que tener es eso. Lo que está diciendo la ecuación de Bernoulli es que la presión en cualquier punto que usted mida va a ser exactamente la misma. Bien, si no hay pérdidas por rozamiento de accesorios, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener en claro, pero el principio después a esto se le agrega un parámetro más que es el de pérdidas, pero en un principio es eso. ¿Y cómo está compuesto? Tenemos lo que es la presión estática, la presión propiamente del líquido, la que es hidroestática. La presión dinámica, que depende de la velocidad del líquido, o en realidad del fluido, porque también funciona con aire o cualquier tipo de fluido. Y lo que es la presión debida a la geometría, la posición aquí está, lo que es la energía potencial. Bien, en este caso, en el tubo Venturi, como está las entradas, los lugares de presión, los puntos de presión que yo voy a medir, que son el punto B y el punto A, están a la misma altura, por así decirlo, lo que va a suceder es lo siguiente. Estos dos términos, que son ZA y ZB, se van a ir, ¿sí? Porque yo tengo el mismo Z acá, la misma altura. La presión, que es la dinámica y la estática, estas se tienen, tengo dos presiones que se van a mantener. Bien, estas dos entradas, esto entra en juego. ¿Sí? Cuando esta sube, esta baja, y cuando esta baja, esta sube. Cuando sube y cuando baja, tenemos lo que es la ecuación de continuidad, que lo que me dice es que el caudal que pasa a través de un tubo es siempre constante. Bien, no importa cómo sea la sección del tubo, yo siempre voy a tener el mismo caudal. ¿Por qué? Porque Hola, si... consulta. Sí, ¿Tubo o canal abierto es lo mismo? no, hay que tener ciertas cuestiones porque el partial, lo que es canal partial, funciona de una forma distinta. Son parecidos, o sea, la conservación se mantiene, pero no sé, no te puedo decir si, no recuerdo en sí si respeta esta ecuación. Y hay que tener cierta... Cambiaría la ecuación. Claro, exactamente. Cambiaría la ecuación. Pero sí, o sea, lo que es caudal se mantiene todo, puedes, puede ser que teniendo ciertos recaudos puedas utilizar esta ecuación. Si querés después Para tener en cuenta, porque en muchas plantas de tratamiento lo que es cloacal se ven mucho lo que es canal abierto. Sí, 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 sí. Entonces lo que tenemos nosotros acá es esta ecuación, ¿bien? Que si tenemos ciertos recaudos y empezamos a configurar, lo que vamos a tener es, no quiero demostrarles la ecuación cómo se despeja en los apuntes que les armé, están, no quiero robarle mucho tiempo haciendo esto. Lo que tenemos es que el caudal que se puede medir, el caudal en un tubo Venturi, es esta relación que está
la diferencia de presión, yo les voy anotando acá más o menos para que sepan lo que son. Esas son la diferencia de presión. La diferencia de presión. Acá tenemos la relación que hay entre la sección transversal, ¿sí? Esta sección que está acá, que hay en la parte A y la parte B. La densidad, el peso específico del fluido que está circulando, dividido la acción de la gravedad, por el área de la sección de baja presión, puede ser definido también por el de alta presión. Esto es anecdótico, ¿sí? Es una forma de resolverlo. Entonces, rápidamente, para ver cómo si quieren, se los resuelvo esto que está acá. Un segundito, vamos a agarrar una pizarra que tengo acá. Nos queda, en este punto nos queda esta ecuación. Habíamos dicho que nos queda esto que está acá. PB sobre gamma B más BB al cuadrado sobre 2G. Sí, es lo mismo, se repite los lados. Pasando de factor común, ¿sí? Haciendo despeje de términos. Tenemos acá los términos que se refieren a la velocidad, ¿sí? Acá tenemos el punto A que va a ser de menor velocidad que el punto B, por eso lo pasamos restando para que este término sea todo positivo. Acá tenemos PDA sobre gamma, sobre si gamma A por menos PdB sobre gamma B. ¿Sí? Como estamos hablando del mismo líquido, esto que está acá es igual. Entonces, básicamente lo que tengo yo acá es una diferencia de presión. ¿Sí? Delta PA sobre delta P subíndice A menos P subíndice B es delta P sobre el peso específico del fluido. Y en este lugar tenemos BdB al cuadrado sobre BdA sobre 2G. Bien. Al hacer eso, nos queda esta linda ecuación, que es 2G P de B al cuadrado menos B de al cuadrado. Ahora, yo sé que por la ecuación de continuidad, ¿sí? Que dice que Q es igual a B por A en cualquier punto, yo puedo expresar esto con respecto a esto. Básicamente lo que estoy diciendo es que B de A por la sección en el punto A es igual a B de B por la sección en el punto B, ¿sí? Es esta relación que está acá, en este punto, con respecto a este punto que está acá y este punto que está acá. Al hacer eso, si yo reemplazo, despejamos cualquiera de las dos, por ejemplo, si queremos podemos despejar B de B. B de B nos queda, B de B es igual a B de A por A de A sobre A de B. ¿Sí? Lo único que hice fue pasar esto para acá. Y esto que está acá, ¿sí? Lo metemos ahí. Cuando hacemos eso, nos queda un choclazo, que vamos a seguir de este lado. Nos queda delta P igual a gamma 2G corchetes B de A por A de A sobre A de B al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Sacamos factor común de acá, B de A. Hacemos claramente acá hay distributiva, ¿sí? Para que no se pierdan. Hacemos la distributiva de este punto, que nos queda A de A y A de B al cuadrado menos B de al cuadrado. Y de acá sacamos factor común, B de A, y nos queda delta P, gamma 2G, B de A al cuadrado, por A de A menos A de B al cuadrado, menos 1. ¿Sí? Y ahora
haciendo enroques y desenroques y pasando factores comunes y lo demás, ¿sí? Si ustedes dejan representado el caudal, ¿sí? Acá si nosotros esto lo multiplicamos, lo que podríamos hacer, despejamos B de A de esta ecuación y nos queda algo como esto. La raíz de delta P sobre raíz de 2G y el término que está en este punto, A de A sobre A de B al cuadrado menos 1. Bien, ¿qué pasa? Tengo la velocidad, no tengo el caudal. ¿Sí? Pero si agarramos la ecuación de continuidad nuevamente, que es esta que está acá, y multiplicamos por el área correspondiente a la velocidad, que es B de A, hacemos B de A por A de A. ¿Sí? Este es el caudal en A, pero el caudal en todos los lugares es el mismo y nos queda A de A por este choclazo que queda ahí, que vamos a llamarlo, para no escribirlo todo de vuelta, lo vamos a llamar K. ¿Sí? Y de esa manera es como mide el caudal, se puede medir caudal con un tubo Venturi. Ese es el secreto del tubo Venturi. Ustedes miden las presiones y lo que yo no les dije y no les marqué es que de este lado, ¿sí? En esta posición que está acá, no sé si se llega a ver ahí, muy chiquitito, hay un sensor de presión, ¿sí? Que es el de los sensores que vimos, los que vimos anteriormente, por ejemplo, con galgas tensiométricas o capacitivos o eh, cualquier tipo de sensor de presión que se les ocurra, ¿sí? Este instrumento mide esa diferencia de presión y me devuelve un valor de resistencia, de tensión, de corriente, y de esa manera yo puedo medir caudal. Fíjense que es un armatoste gigante para medir nada más que caudal. ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de instrumento? ¿Sí? Es que los tubos Venturi básicamente no necesitan mantenimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Pueden tener líquido cloacal, líquido con sólido en suspensión, líquido limpio. Lo único que tengo que saber yo es el peso específico del fluido que está pasando a través de él y hacer este cálculo. Tal vez acá, justo esta foto está mal instalado porque tengo, si la velocidad que tiene el fluido acá adentro, acá tengo unas boquillas, lástima que no lo puedo agrandar, en este punto tengo unas boquillas, unas llaves de paso de comunes, tipo de las que se utilizan para poner mangueras. Puede ser un problema que estén de costado, porque si pasa algún tipo de basura, depende claramente del líquido que está pasando por acá. Si hay algún tipo de basura acá, puede ser que se meta dentro del tubito este y no me mida bien la presión y demás. Esas son condiciones las cuales tiene que venir con la instalación y uno tiene que estar fijándose. En realidad, la forma correcta de instalar un tubo Venturi es así, con las dos tomas de presión hacia arriba, siempre. Puede acarrearme ciertos problemas, que hoy tenga que estar frenando el proceso para sacar y limpiar, etcétera. Es mínimo el mantenimiento que se le tiene que hacer a este tipo de sensores de caudal, ¿sí? De presión y caudal, porque puede salir también por medio de presión. Lo único que hay que tener en cuenta es que sí tiene el problema que ocupa mucho lugar. Si uno no tiene las instalaciones adecuadas para poder medir lo que es, no, si no tiene lugar para poner un tubo Venturi no puede hacer nada. Lo mismo pasa con un canal, con lo que se llama canal partial, ¿sí? Que es el que estaban mencionando recién, que es el que se mide para medir caudal. El canal partial es básicamente, ahí se los estoy mostrando, yo no lo puse como sensor, pero es cierto lo que están diciendo. El problema con el sensor partial es que no hay forma de... tiene que tener ciertas características para poder medir la diferencia de altura. Por ejemplo, es una diferencia de altura lo que se mide en el canal partial, y con esa diferencia de altura uno puede saber de forma indirecta cuál es nivel de altura en el líquido, me refiero.
puede saber cuál es el caudal que está pasando, ¿sí? Uno necesitaría en ese caso, con el canal partial, este que les estoy mostrando acá, lo que necesitaría es tener un sensor de, como muestra acá, un sensor de nivel, y con eso, sabiendo las características, es lo mismo que tener un sensor de nivel. Lo que estuvimos viendo es la forma constructiva que es, al reducirse o sea, al reducirse la sección, a ver si podemos agrandarlo así se los explico más. Fíjense, tienen acá la cañería, tienen la sección que se reduce, ¿sí? Al reducirse la cañería, lo que la sección por donde pasa el líquido, lo que están haciendo es hacer que la velocidad del líquido aumente con mayor caudal. Eso tiene que ver, lo que hace es que descienda la cantidad de líquido que hay, ¿sí? A la salida de este, de este canal partial. Entonces yo con un sensor de nivel como este que está acá, que es el que vimos nosotros, que era el ultrasónico, puedo medir la altura del nivel y saber con el cálculo que es una ecuación, puedo saber directamente cuál es la altura del... O sea, puedo saber la cantidad de caudal que está pasando a través de ese canal y por lo tanto, o sea, en forma directa puedo saber cuál es, con el nivel de líquido puedo saber cuál es la medición. Lo que sí hay que tener en cuenta es la geometría del canal, ¿sí? Porque dependiendo de la geometría que tiene el canal partial, varía un poco la forma en la que se mide. Por ejemplo, este canal partial que tiene forma triangular tiene esta ecuación, donde acá se puede ver que es h, la altura. ¿Cuál es la cuestión? No hay, son todos estos sensores tipo canal partial son sensores empíricos, no tienen una demostración de por qué miden el caudal de esa manera. Es directamente la ecuación. Alguien estuvo durante años y años, según la forma geométrica de ese canal, midiendo cuánto era la altura y ajustando parámetros para poder saber cuánto, dependiendo de la altura que tenía el líquido, cuál era el caudal que estaba pasando. ¿Sí? Van a encontrar un montón de canales partial, se llaman así en general, con un montón de diferentes tipos de geometría, los cuales van a tener que tener cuidado, porque si no saben la geometría que tiene el canal, es lo mismo que estar adivinando cuánto es lo que está midiendo. Entonces, si uno, o sea, no va a poder saber el caudal porque no va a poder saber, al no saber la geometría, no va a poder medir el caudal, sí va a poder medir el nivel siempre, ¿sí? Pero son sensores viejos, se utilizan hace mucho tiempo, y tienen que ver justamente con lo que dijeron, el canal al estar abierto, cualquier tipo de basura que aparezca, de cualquier tipo, estamos hablando de troncos, de un auto, un pedazo de auto, lo que sea, pasa por la cañería, uno lo levanta, lo limpia y sigue funcionando. Requieren casi cero mantenimiento y son muy confiables en sí. Pero bueno, tiene esas cuestiones de que tiene que uno que saber bien cómo es la forma que tiene el canal para poder hacer el cálculo. Bien, esto lo corremos para acá. El siguiente tipo de sensor, que es muy parecido a este, se llama placa de orificio, ¿sí? Es una reversión o sea, al encontrarse con el problema de que el tubo Venturi necesitaba mucho espacio para poder ser utilizado, debido a que tiene que tener una cierta geometría, la cual hace que, volvemos un segundo para atrás, la cual hace que en esta zona, ¿sí? Cuando uno achica la sección de una cañería, por lo general en estos lugares, ¿sí? Donde hay un estrechamiento, se producen turbulencias, ¿sí? En esta zona de acá, y en esta zona de acá hay turbulencias que hacen que el líquido pierda velocidad. Esta forma que tiene el tubo Venturi, el largo que tiene y todo lo demás, hace que estas turbulencias que aparecen en estos lugares, estos remolinos que aparecen en estos lugares, se reduzcan a lo más mínimo y que no afecten la medición de presión. Lo que pasa que, bueno, como dijimos recién, necesitan mucho espacio para poder utilizarse. Ahora, al ver esto, ¿sí? Lo que dijeron, bueno, lo que sabemos que tenemos que hacer es, esto es como
no una evolución, sino como una reducción del tamaño del tubo Venturi para poder utilizarlo en lugares donde no hay espacio, ¿sí? Básicamente lo que se hace con una placa orificio es meter propiamente es abrir una cañería, cortarla en esta zona, ¿sí? O ya viene preparada, claramente no la van a cortar ustedes, y poner una placa que tiene un agujero, ¿sí? En la cual acá se pone unas prensas con un prensa estopa para que el líquido no pase, y se monta una placa que tiene, según las cualidades del líquido que está pasando, si tiene basura o no, se pone un orificio de cierta forma, ¿sí? Funciona exactamente igual que el tubo Venturi. Mido una diferencia de presión, ¿sí? En esta zona en la cual están aguas abajo, tengo una zona de baja presión. Lo que vemos en la curva es que la presión dinámica comienza a disminuir a medida que paso a través de la placa de orificio, y respeta esa ecuación que está en este punto, ¿sí? Esto es también un tanto, esta constante que está en este lugar tiene que ver con la placa que se está utilizando, y lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando utilizan una placa orificio, el punto de baja presión tiene que estar ubicado justo en lo que se llama la zona de vena contracta. ¿Qué es la zona de vena contracta? Es la zona en donde, por culpa del orificio, el líquido se empieza como a presionar en sí y empieza a reducir, se achica, empieza a aumentar su velocidad y pasa a través del líquido, haciendo de esta forma que ven acá. Bien, si ustedes miden, por ejemplo, ponen la placa, el tubo de presión para medir presión en este lugar, van a tener la misma presión que tenía acá y no van a medir absolutamente nada. Hay diferentes formas, esta es una, por ejemplo, en la cual ya tiene incorporado un sensor de presión incorporado, en la cual tienen ya los tubos. Este no funciona puntualmente igual que este, pero es una placa orificio. Según el líquido, las condiciones del líquido, las cualidades del líquido, si es agua limpia, por ejemplo, puedo tener una placa orificio que esté descentrada. Si ya el material empieza a tener líquido de suspensión, como líquido cloacal, hay que tener o arena, por ejemplo, hay que empezar a tener en cuenta que la placa orificio tiene que estar de esta manera. ¿Sí? Lo que yo estoy tratando de lograr es una pérdida de presión para poder medir el caudal. Si el líquido tiene, por ejemplo, arena, tiene que ser de esta forma. El líquido cloacal, por ejemplo, está lleno de arena, lo que más arrastra es arena. Eh, para que no se deposite en esta zona que está en este lugar, arena, y que pierda las cualidades de poder pedir presión, porque ya estaría achicando, si se acumulara arena en esta zona, por ejemplo, yo ya estaría disminuyendo la presión en este lugar. Entonces, para evitar eso y poder tener una medición mejor, Arena, estopa, lo residuos, que se te cualquier cosa ocurra, puede ser. lo que venga, un muerto también, un pedazo de un muerto, cualquier cosa. Eh, bueno, hay que tener en cuenta esas condiciones. La placa orificio ya es más complicada, hay que mirar bien antes de poder poner una placa orificio en una planta de saneamiento, hay que hacer un estudio en laboratorio donde me digan los materiales, la cantidad de sólidos en suspensión que tengo, si hay algún químico que sea corrosivo para la placa, que actúe un agente químico que lo desgaste, etc. No son tan robustos como los Venturi, pero si no se tiene espacio, si no se puede poner un canal partial, si no se puede poner un tubo Venturi, una placa orificio es bienvenida. Allá en Wilde, lo que es la sala cuarta, yo les menciono Wilde porque trabajé mucho tiempo en ese lugar. La sala cuarta de bombas, de bombeo, en la parte de atrás tiene placas orificio. El siguiente tipo de sensor de caudal es un ultrasónico, ¿sí? Los sensores ultrasónicos básicamente se montan en una tubería, y son dos sensores que emiten ondas en dos direcciones, a favor del líquido, del fluido, y en contra del fluido. ¿Por qué? Para poder medir fehacientemente la velocidad que tiene. ¿Cómo es esto? Cuando uno quiere medir el tiempo, ¿sí?
El tiempo, ustedes saben que es la distancia por la velocidad. Nosotros tenemos, en este lugar, tenemos que los sensores A y B están a una distancia D. Y la onda ultrasónica que están emitiendo, que va de acá y vuelve, tiene una velocidad C, la cual la velocidad del sonido en un líquido y en cualquier tipo de sustancia varía. En el aire tiene una cierta velocidad, en el agua tiene una cierta velocidad. En cualquier tipo de fluido que a ustedes se les ocurra, el sonido cambia su velocidad con respecto al medio. Entonces hay que medir tanto la velocidad que tiene el líquido con respecto al ángulo de los sensores a favor y en contra. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si yo emito, voy a borrar esto acá, si yo emito una señal sonora en esta dirección, lo que va a pasar es que gracias a la velocidad que tiene el líquido, esta onda va a viajar más rápido, la va a empujar. La onda de sonido va a ser empujada por el líquido. Si ahora le emito al revés, lo que va a pasar es que esa onda de sonido, el líquido la va a frenar. ¿Sí? Si yo la hago que vaya en esta dirección, que vaya para acá, lo que va a pasar es que el líquido que viene en contra, en realidad en esta dirección, lo que pasa es que tiene si va en esta dirección, tiene una componente en Y y una componente en X. Lo que va a pasar es que el líquido el líquido va a empezar a frenar la onda de sonido. El sonido va a tardar más, va a tardar más en llegar del sensor B al A que del A al B. Entonces, lo que hay que hacer es restarle y sumarle la velocidad del líquido con respecto al ángulo que conforma con los sensores. Esto ya es un poco de trigonometría, lo voy a explicar así rápidamente para que no se... Nicolás, Sí, esto estamos hablando de agua limpia. Si hay esto, materia en suspensión, mirá, eso tiene que ver con la potencia que tenga la onda. ¿Sí? Si la potencia de la onda es lo suficientemente alta para que no te perturbe el líquido en suspensión, eh, no vas a tener problemas. Ahora, si estás pasando, no sé, imagínate que es un fluido de granos de maíz y va a ser muy difícil que llegue de un lado al otro. Imagínate que estás pasando en una cinta transportadora, pasás choclo y querés usar esto y es medio difícil. Tiene que ver con la calidad del líquido. En agua limpia funciona, no hay problema. En líquidos con sólidos de suspensión que no sea muy alto, también funciona. Es más, yo lo he visto utilizarlos en plantas de saneamiento, no acá, no en el país, en otros, en videos y demás, donde utilizan estos sensores porque, bueno, básicamente no ocupan nada. No es ponerlo alrededor del tubo y ya está. bueno, el líquido cloacal entonces funcionaría igual que agua limpia. Sí, sí, el líquido cloacal no tiene mucha diferencia en lo que es la densidad que tiene. Si uno mide en el laboratorio, pide estudios de densidad del líquido, no es muy variante. Si la densidad del agua es 1, la del líquido cloacal es 1.1 y demás. Tal vez puede ser que estés midiendo y tengas la mala suerte que está arrastrando un montón de arena y no midas absolutamente nada. Eso tiene el problema del líquido. El líquido cloacal es muy variante con respecto a cada momento. Mm, Yo la verdad no he visto acá en plantas de AISA utilizar el líquido cloacal. Ahora me tiró de vuelta el cartel que me quedan 10 minutos, así que vamos a apurar porque lo que viene en la próxima clase que viene es bastante pesadita y quiero adelantar para seguir. Dale, 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 seguimos, seguimos. Bueno, lo que hace la ecuación es mide, suma las dos diferencias con los ángulos, el delta t, suma los dos, suma lo que hace es sumar de lo que hace sumar es los dos términos que están con la resta y con la suma, y lo que obtiene es esto, que está acá. Este valor, busca que la velocidad del sonido, del ultrasónico que estoy emitiendo sea menor que que este término, entonces uno puede hacer la aproximación esta que está en este lugar. Y básicamente con esa ecuación uno puede medir
lo que es con un ultrasónico la velocidad. El siguiente sensor que tenemos es un electromagnético. Un electromagnético, hay que tener cuidado con esto. Los electromagnéticos por lo general se usan en cañerías de derivación, ¿sí? No están sobre el troncal, sino que se utiliza una cañería junta al troncal, por donde se hace pasar un líquido, una cantidad de líquido proporcional y se mide, se hace una regla de 3 simple y se dice, bueno, acá están pasando cierta cantidad de líquido. Básicamente funciona exactamente lo que estuvimos viendo con la ley de Faraday, ¿sí? Si yo tengo un material conductor, sea agua, sea un cobre, lo demás, cuando yo hago pasar un campo magnético, que es este que está acá, que es B, a través de un conductor, lo que se genera es una FEM inducida, una fuerza, una tensión, la cual yo puedo medir con dos electrodos asociados a la cañería, ¿sí? A esta cañería, y con esta ecuación, que es la resta de las tensiones que mido en el electrodo, básicamente la tensión que tengo es 2 veces el radio, ¿sí? El diámetro de la cañería, 2A, por el campo electromagnético que estoy metiendo, que es un campo hecho con una bobina, por la velocidad del líquido. Y ahí de esa manera yo mido cuánto es el caudal que tengo. Mido una tensión y al medir esa tensión que mido, puedo inferir cuánto es la velocidad del líquido, ¿sí? Despejo acá, la velocidad la despejo, y si yo sé la sección que tiene la tubería, por la ley de continuidad que vimos antes, que es Q igual a B por A, puedo saber cuánto es el caudal que está pasando, ¿sí? Básicamente siempre, fíjense que siempre volvemos al mismo lugar. Tengo que saber la velocidad del líquido para poder medir el caudal con la sección de la cañería. De eso no van a escapar si quieren medir caudal. Bien, este está explicado muy por arriba, pero es para que entiendan más o menos el principio de funcionamiento. Este es mucho más complicado que esto es lo que les estoy diciendo acá. Y no, para saber bien esto hay que saber bien cómo funciona la ley de Faraday, la ley de Lenz y demás. Y por último, para no aburrirlo más con sensores, lo que tenemos son lo que son los sensores de velocidad. Los sensores de velocidad básicamente es, yo no me topé en lo que es industria con otra forma de medir velocidad que no sea contar cuentas, valga la redundancia, en un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto de contar con cuentas? Yo sé que las revoluciones por minuto que tiene un motor, un eje o lo que es una rueda, lo que sea, es igual a la cantidad, suponiendo que tengo una rueda dentada y es cada cuadradito de estos son cuentas, en los cuales en este caso tenemos un sensor óptico, ¿sí? De velocidad. Yo lo que hago es cuento en un minuto cuánto de estos cuadraditos conté, cuántos pulsos voy contando. Y al hacer eso, ¿sí? Lo que hago es saber las revoluciones por minuto que tengo. Al saber las revoluciones por minuto, puedo saber la velocidad a la que está girando algo. Básicamente es eso. Tenemos sensores inductivos de velocidad, los cuales me miden, me generan cuando el mismo sensor inductivo que vimos para el de proximidad, lo que se utilizan en lo que son los compactadores de basura y demás. Tengo una rueda dentada, la cual tiene estos puntos. Cada vez que se acerca uno de los dientes del engranaje, mido, se genera acá un campo inducido, eddy currents, lo que habíamos visto, y acá empieza la oscilación baja, y lo que tengo es, cuento un pulso. Tengo un pulso, 1, 2, necesito claramente un equipo aparte, una electrónica asociada que me permita contar. Y si no, tengo por ejemplo un motor, acá tengo un motor de continuo, en la cual A2 una rueda de esta forma que se llama encoder incremental, en la cual hago pasar luz y cuento la cantidad de pulsos que tengo. No hay otro secreto para medir velocidad. Si lo quieren hacer con un sensor capacitivo, lo pueden hacer con un sensor capacitivo. Tienen que fijarse, claro, que recuerden que los sensores capacitivos detectan cualquier cosa que se les acerque. Pero básicamente es eso. Por ejemplo, si ustedes quieren contar cantidad o sea, se va a hacer pelota, ¿no? Pero si ustedes quieren contar, por ejemplo, acá con un fin de carrera velocidad y cada vez que pasa uno de los dientes le pega
a un fin de carrera y ustedes cuentan en un minuto cuánto es cuántas veces golpeó el fin de carrera, es una otra forma de medir velocidad. Hay un montón de formas, pero siempre se reduce a esto, a esta ecuación que está acá. Es cantidad de cuentas en un minuto. O sea, es la cantidad la cantidad de cuentas que yo sé que tiene el círculo, por ejemplo. Esto que está acá, si tengo 8, yo tengo 8, por ejemplo, tengo 8 engranajes. ¿Sí? Si pasan 8 engranajes en un minuto, sé que hizo 8 sobre 8, dividido un minuto, tengo que son una revolución por minuto. O sea, esta rueda en un minuto, estas cuentas que son 8, golpearon 8 veces el fin de carrera y en un minuto tengo una revolución de una revolución por minuto. No hay otra cosa. No existe otra manera de contar velocidad así de básica. Bien, con eso terminamos lo que son sensores. Ahora la clase que vamos a continuar es acondicionamiento de señal, que tiene que ver con estos sensores, ¿sí? Como están, no nos sirven absolutamente para nada. Porque no lo podemos llevar a lo que es un PLC. Los PLC son bichos eléctricos. No tengo otra manera de hacerlo funcionar que me entiendan si yo no le pongo algo que sea eléctrico, o un valor de tensión o un valor de corriente. Entonces yo tengo que convertir estas tensiones, estas cuentas que estoy midiendo, los valores de resistencia de las galgas, los valores de resistencia de las RTD, de las termocuplas, tengo que ponerlos en un lenguaje que ellos entiendan. Entonces empiezan a aparecer todo lo que es el acondicionamiento de señales y lo que son los transductores. Vamos, que tienen que ver, que tienen diferentes cuestiones. Hacen, por ejemplo, filtran el ruido, elevan niveles de tensión, eh, reducen ciertos armónicos en una señal para evitar que aumenten, aumenten la disipación de calor de un equipo y demás. Lo que vamos a ver son conceptos muy básicos con respecto, pero son cargados con mucha matemática y muchos circuitos en sí de lo que es, y circuitos eléctricos. Yo voy a tratar de explicárselo de la mejor manera posible y supongo que tenemos 1 minuto y medio para poder continuar. Entonces vamos a hacemos un breve repaso de los sensores que vimos para los que lo tengan presente y no se olviden. Vimos sensores, vimos transformadores de tensión y de corriente, que son sensores del tipo pasivo, en el caso porque no necesitan alimentación externa para poder funcionar. Convierte las tensiones de un valor de corriente y tensión para poder medirlos en forma segura. Mecánicos, ¿sí? Inductivos y capacitivos. Vimos termopares, termistores y RTDs. Vimos niveles de sensores de nivel directo, boyas, vimos ultrasónicos, vimos también medir niveles en forma indirecta con la presión. Fíjense que se van mezclando, ¿sí? Uno puede medir con distintas técnicas, con presión, con temperatura, puede medir distintos valores de presión, tubo U, manómetro de Bordón, diafragmas con valgas extensiométricas, tubos Venturi, placas orificio, ultrasónicos, electromagnéticos y de velocidad. ¿Sí?